Shalom y bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que se conectan como cada semana a ver este espacio de estudio Berea, en el cual estamos explorando los mandamientos, la Torah de Dios, desde lo más básico, los mandamientos en sus leyes, y nos hemos dado la tarea no de ver cada mandamiento en sí uno por uno, pero sí ver las leyes en sus categorías y ver los mandamientos que componen este cuerpo de leyes para así poder comprender. A veces, cuando nosotros no entendemos esto, decimos, es que son 613 mandamientos que han sido establecidos por el hombre. En primer lugar, ninguno de los 613 mandamientos fueron establecidos por el hombre. Lo que Ramban, el Maimónides o Rambam, como se le conoce, que él fue el que compiló esta lista de 613, hizo fue sacar de los 5 libros de la Torá, de Génesis hasta Deuteronomio, y sacar los mandamientos que habían sido dados por Dios, por Elohim, por Hashem, como usted le quiera llamar, y sacar una lista de 613, que es lo que compete la Torá. Así es que él no estableció él no estableció o él no fijó los mandamientos, él solo estableció una lista de mandamientos. Y de ahí es donde viene el conocimiento de la Torá contiene 613 mandamientos, porque Rambam o Maimónides fue el que en la edad media, los por ahí en los 1200, en los años 1200, fue cuando él dedujo esta lista de 613 mandamientos que todos tienen que ver con la Biblia, todos están en la Torá, todos están de Génesis hasta Deuteronomio y están establecidos en la Torá de Dios. Ahora, nosotros estamos supuestos a guardar todos los 613. El no entenderlo nos va a llevar a decir, bueno, tenemos que cumplir los 613, o aún más, a veces en el sistema tradicional, sistema de creencias tradicional, se dice, no podemos cumplir la Torah, no podemos cumplir la Torah, o no podemos cumplir toda la ley, porque ni aún Jesús la cumplió, o Jesús cumplió toda la ley. Pero mírese, el decir que Jesús cumplió toda la ley, a veces no entendemos que Jesús o Yeshua mismo no pudo ni siquiera cumplir los 613. Y no se espante, Yeshua no cumplió los 613 mandamientos. ¿Por qué? Porque Yeshua cumplió únicamente los mandamientos que él tenía que cumplir. Yeshua no era mujer, por lo tanto hay una gran sección de mandamientos que aplican solamente a la mujer. Yeshua no tuvo que cumplir esos. Hay una serie de mandamientos que aplican a los sacerdotes. Yeshua no era sacerdote, y de acuerdo al libro de Hebreos, aunque él estuviera y aunque él estuvo en la tierra, él no podía ser sacerdote. Por lo tanto, toda la lista de mandamientos que tenía que ver con los sacerdotes no aplicaban a Yeshua. Yeshua quizás no tenía tierra, quizás no tenía terreno. ¿Por qué? Porque él era un carpintero, que él se dedicó al ministerio y andaba viajando de lado a lado. Entonces, por consiguiente, podemos deducir, Yeshua no tenía un terreno. Entonces, todos los mandamientos que aplican al diezmo, a las primicias y a todo lo que tiene que ver con la tierra, no aplicaban a Yeshua, y Yeshua no tenía que cumplirlos. Entonces, cuando vamos deduciendo todas estas cosas de la lista, entonces podemos entender perfectamente qué cumplió Yeshua, cómo lo cumplió y cuál era la función de él. Y decir que nadie puede cumplir toda la ley es entender que cada uno de nosotros, en sus diferentes categorías, estamos supuestos a cumplir
una serie de mandamientos. Ahora, ¿por qué cumplimos los mandamientos? Los mandamientos los cumplimos no por ganar un beneficio, no por guardar un beneficio, sino porque Dios nos ha dado su gracia, porque Dios ha dado su favor, y ahora en agradecimiento nosotros queremos tener ese estilo de vida que agrade al Creador bendito, que agrade a nuestro Rey, y por lo tanto optamos un estilo de vida a través de los mandamientos que nos van dirigiendo en cada una de las categorías, y vamos viendo a la categoría que tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Así es que las dos clases pasadas estuvimos hablando de leyes de los fundamentos de la Torah, y yo quiero que usted vea dentro de lo que hemos compartido a las leyes de los fundamentos de la Torah, como puede ver en la pantalla. Dijimos que tenía 10 preceptos, 10 mandamientos, 6 son positivos y 4 mandamientos negativos. 1, saber que Dios existe. 2, no dar lugar al pensamiento de que existe otro Dios fuera de él. Serle fiel, ser leal a un solo Dios. No existe otro Dios. 3, unificarlo. 4, amarlo. 5, temerle. 6, santificar su nombre. Hasta aquí ya hemos visto, en las dos últimas clases hemos visto de la introducción y hemos visto saber que existe Dios, no dar lugar al pensamiento, o sea, no tener la idolatría de alguna manera, no saber que no existe otro Dios fuera de él, unificarlo, amarlo, temerle. Ahora, hoy me voy a dar la tarea de terminar esta parte que tiene que ver con santificar su nombre, no profanar su nombre, no destruir objetos sagrados como sinagogas, nombres divinos, etcétera. Y el 9, que es escuchar al profeta que hable en su nombre y no ponerlo a prueba. Muchas veces dentro de las raíces hebreas se da el pensamiento de, o tenemos que ver la Torá desde la perspectiva profética y todo es profético, o ustedes porque no hablan de la profecía, ya no creen en la profecía. Y tenemos que entender que uno de los pilares fundamentales de la Torá es la profecía. Pero, ¿cómo creemos en la profecía de acuerdo a la Torá? Esa es otra cosa. Y ahí es donde tenemos que ver que la Torá, aún en las leyes de fundamentos, en el fundamento básico de la Torá, te dice, tienes que escuchar al profeta que hable en su nombre. O sea, que creemos en que hay un profeta que habla en su nombre. Pero también la Torá nos da 2 capítulos completos, que es Deuteronomio 13, Deuteronomio 18, y nos habla en advertencia en cuanto a la profecía. Así es que no es que uno no crea en la profecía, sino que uno se ha vuelto más sabio al momento de pensar en lo que es profecía y que no es profecía. Pero quiero terminar esta parte de hoy para después seguir. Así es que voy a brincarme hasta la parte donde estábamos. Esta parte la vimos la semana pasada, así es que vamos a ver aquí. El Pardes o el jardín. Es que el Pardes o el jardín, dice aquí, los conceptos tratados en estos primeros 4 capítulos, o lo que se ha hablado hasta hoy, relacionados con estos 5 preceptos relativos a los principios fundamentales de la Torá. Número 1, saber que Dios existe, saber que Hashem existe, eso es lo más básico, saber que Él existe. Porque aún como decía la vez pasada, aún hasta el gnóstico, el agnóstico, el que no cree en Dios, tiene que aferrarse a la idea de que no hay un Dios y tiene que creer que no hay Dios. Entonces, número 1, tenemos que creer que Dios existe. No pensar que existe otro Dios fuera de Él. No tenemos que tener la idea de que hay otro Dios fuera de Él. 3, unificarlo. 4, amarlo. Y 5, temerle. Es bajo este concepto, es que estos 5 preceptos, es que los sabios le llamaron Pardes o jardín, como expusieron el del tratado de Hagigá 14b. Dice, 4 entraron al Pardes y solo uno tuvo éxito. 4 personas entran al Pardes y solo uno tiene éxito. A pesar de que eran grandes,
eran grandes de Israel, sabios prominentes. No todos tenían la capacidad necesaria para comprender y captar cabalmente tales conceptos. Afirmó que no es digno de pasear por el Pardes, sino el que se ha llenado el estómago de pan y carne. Pan y carne alude al conocimiento de lo prohibido y lo permitido, y es cuestión similar relativas al resto de los preceptos, a pesar de que los sabios llamaron tales cosas pequeñas. Fíjese, y le voy a explicar aquí. Dice, el estudio de lo permitido y lo prohibido. Aquí es donde viene lo interesante. El estudio de lo permitido y lo prohibido merece tener prioridad, ya que centran la mente del hombre. Instruyen en muchos aspectos, porque es importante entender lo que es prohibido y lo que es permitido, porque la Biblia nos enseña que tenemos que hacer distinción entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Una de las funciones de la Torá y una de las funciones de los mandamientos en sí es alinear nuestra vida a lo que es puro de lo que es impuro, y nos va a crear el concepto de santidad. Muchas veces a nosotros se nos había dicho, sed santos. Dios dice, sed santos porque yo soy santo, pero era un concepto amorfo, sin forma, de qué significa la santidad. ¿Cómo puedo yo ser santo? Y pues al orar, al buscar la Biblia, y uno pasaba horas orando, pasaba horas ayunando, pasaba horas buscando la Biblia, creyendo que de esa manera uno adquiría la santidad. Pero realmente la santidad, desde el concepto bíblico, es cuando tú adquieres la sabiduría de parte de Dios y el Espíritu te direcciona ahora. Y aquí es donde funciona el balance Torah y Espíritu, que mucho se habla. Aquí es donde funciona. No es que vas a ser impulsado por el Espíritu, sino de el conocimiento que tú vas adquiriendo y del estudio. Ahora el Rúa, que el Espíritu te va dirigiendo a que hagas distinción entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es puro y lo que es impuro, en lo que es común y lo que no es común. Y cuando tú vas haciendo esa distinción, tú vas creando el estado de santidad, de ser apartado. Eso es lo que quiere decir santidad, ser apartado. ¿Cómo tú te apartas? Al ser diferente. Por eso es bien importante. Muchas veces dicen, hay mucha gente que a veces me dice mucha gente, no, pero es que los mandamientos no son para salvación. Claro, y en eso estamos de acuerdo. Ningún mandamiento va a ser para salvación. Nada de lo que nosotros hagamos va a ser para salvación. Es más, nada de lo que nosotros hagamos o pretendamos hacer va a ser para salvación. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien en claro que la salvación viene única y exclusivamente a través de recibir el regalo de su Hijo, Yeshua el Mesías. Cuando nosotros recibimos ese regalo de decir, a través de Yeshua el Mesías es que yo acepto el regalo de la redención, es que nosotros podemos ser salvos, ser acercados a la. Hemos sido redimidos, una vez que hemos sido salvados, es cuando ahora nuestro estilo de vida tiene que empezar a reflejar. Somos hijos del convenio, que somos apartados, que somos distintos. Hemos estado estudiando en las primeras porciones bíblicas del libro de Génesis, a través de la vida de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob, que una de las cosas distintivas que marcaron el pacto y el convenio de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob fue que estos hombres tuvieron que ser apartados. En el momento que Saúl tomó mujeres de los hititas, se descalificó como heredero de la promesa. ¿Por qué? Porque se había mezclado y se había asimilado. Y a Jacob, cuando a Isaac lo bendice, le dice, no tomes mujeres de las cananeas. Cuando Abraham manda a Eliezer a traer una hija una esposa para Isaac, le dice, que mi hijo no tome mujer de las hijas de los cananeos. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ser apartados. Porque desde el momento que Dios le dice, Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ve a donde yo te voy a ordenar, sepárate, haz una separación, porque de aquí en adelante la simiente que venga después de ti va a aprender el concepto de santidad.
apartado. Dios aparta a los 12 hijos de Jacob, y de los 12 hijos de Jacob levanta una nación en Egipto, que cuando esta nación crece, se reproduce y es una nación grande y poderosa, ahora Dios manda a Moisés el libertador para que los saque y para que este pueblo sea un pueblo apartado, distinto, diferente, un pueblo especial. No era el pueblo único, porque a veces aún el judaísmo dice la Torá es solamente para el judío y nada más. No, si nosotros vemos desde el principio, nos vamos a dar cuenta que Israel era el vehículo para llevar la Torá a las demás naciones. Era el pueblo escogido, era el pueblo apartado, pero a través de ellos, Dios iba a llevar las buenas nuevas a las demás naciones. Las demás naciones, por eso dice Deuteronomio 4, para que cuando la gente vea y diga, pueblo entendido, pueblo sabio es este, porque ¿qué nación tiene mandamientos y estatutos tan justos como los tiene este pueblo? Entonces, las demás naciones iban a ver en Israel un modelo del cual el propósito era que los demás imitaran ese concepto. Como Israel falló, ahora tiene que venir el plan de redención, y es a través de Yeshua que ahora el propósito principal se vuelve a abrir a las demás naciones. Y ahora a través de Yeshua, las naciones pueden venir a ser parte del convenio y a tomar la Torá como un estilo de vida. Y esa es la misión del Mesías. Ese es el evangelio que predica Pablo. Ese es el evangelio que encontramos de los Hechos y las cartas paulinas y las cartas de Pedro y las cartas de Juan. Ese es el evangelio. El evangelio es Dios ha abierto una puerta a través de Yeshua para que ustedes, los que están en las naciones, los que estaban fuera del pacto, los que estaban fuera del convenio, puedan volver, puedan regresar, pero que ustedes tengan a través de la Torá un modelo de vida, una vez que han sido redimidos, una vez que han sido perdonados, una vez que han sido traídos nuevamente al pacto y al convenio, ahora tengan un estilo de vida, ahora tengan una estructura y ahora puedan vivir sabiamente. Y eso era lo que estaba diciendo. Y por eso dice aquí, el estudio de lo permitido y lo prohibido merece tener prioridad que centra en la mente del hombre. Instruye en muchos aspectos, modales, respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, fíjense lo que está bien, bien interesante aquí, porque dice el estudio de lo permitido y lo prohibido. O sea, estudiar las escrituras para ver qué puedo hacer. Por eso Pablo dice, todo me dice, pero no todo conviene. O sea, yo puedo hacer de todo. Hay ciertas cosas que yo no. Y luego dice, instruye en muchos aspectos, modales, respeto, etcétera, etcétera. Fíjense lo que está diciendo esto aquí, porque si yo lo llevo a segunda de Timoteo, si yo lo llevo aquí a la Biblia, y yo le enseño segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10 en adelante, donde dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Mashiach, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez. Oiga, porque lo que le acabo de enseñar en la Mishnah, un libro supuestamente judío, rabínico, ahora vamos a encontrar en Pablo un maestro de la Torá, un rabino, explicar el mismo concepto que le acabo de enseñar en la Torá, en la Mishneh. Dice aquí, y versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando
Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo. No existía el Nuevo Testamento. Quizás algunos libros, quizás algunas cartas de lo que son los 27 libros del Nuevo Testamento ya estaban por ahí, porque se empezaron a escribir algunas cartas de Pablo alrededor del año 50, del año 50 en adelante. Y quizás algunas cartas ya estaban, pero no estaba el Nuevo Testamento como lo conocemos. Así es que cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que desde la niñez tú sabes las Sagradas Escrituras, le está diciendo tú sabes el Tanakh, que es la Biblia hebrea, que es de Génesis hasta Malaquías. Tú conoces esa escritura. Desde la niñez tú conoces desde Génesis hasta Malaquías. Interesante que le dice, desde Génesis hasta Malaquías, esas escrituras te pueden hacer sabio para salvación. ¿Por qué? Porque toda la Tanakh, toda la Biblia hebrea, toda la Torá, siempre nos va a apuntar al Mashiach, al Mesías, a Jesús, a Yeshua. Pero Yeshua ahora nos va a apuntar a la Torá. Es un ciclo. Yo leo las escrituras y en las escrituras yo veo a Jesús, yo veo a Yeshua. Pero cuando yo llego a Yeshua, ahora Yeshua me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Vete a la Torá, porque en la Torá vas a ver de mí, pero cuando vengas a mí vas a tener que encontrar la obediencia y ahí va el ciclo. A veces venimos a Yeshua y a Jesús y queremos descartar completamente, pero se nos olvidan pasajes como Juan capítulo 15 que dice si me amas guarda mis mandamientos, que Juan, casi todo el libro de Juan, muchas veces en el libro de Juan está hablando en el concepto de si tú me amas guarda los mandamientos. ¿Por qué? Porque la Torá te va a llevar al Mesías y el Mesías te va a llevar a la Torá. Es un círculo. Entonces dice, toda la escritura, las escrituras te pueden hacer sabio para salvación por la fe. La salvación solamente se recibe a través de la fe. Tú tienes que creer que es un don, que es un regalo. La salvación con los labios se confiesa por la fe para justicia, pero se cree en el corazón para salvación. Pero luego dice, toda la escritura, nuevamente cuando dice toda la escritura, está hablando de Génesis a Malaquías. Acuérdense, no existe nada más. Se está escribiendo. No hay Nuevo Testamento. A veces cuando en el sistema tradicional decimos, no, es que nuestra palabra es de Mateo en adelante. Lo que nosotros tenemos que leer es de Mateo en adelante. Bueno, entonces, con todo respeto, déjeme decirle esto, se lo voy a decir con todo respeto. De Mateo, Apocalipsis, no habla de diezmos, no habla de primicias, habla de ofrendas. Mateo, Apocalipsis, usted no va a encontrar diezmos ni primicias. Habla de ofrendas. Pero de Génesis a Malaquías, sí va a encontrar diezmos, sí va a encontrar primicias, sí va a encontrar ofrendas. Así es que si nuestras escrituras son de Mateo a Apocalipsis, saquemos el diezmo de nuestro lenguaje, porque eso es judío, eso está allá en el Antiguo Testamento. Saquemos la oración, porque la oración está allá, fueron instituidas allá en el Antiguo Testamento. Así es que a veces tenemos que ser un poco humildes en reconocer que no sabemos nada, y cuando descartamos algo, nos estamos perdiendo de la bendición de entender la Biblia en su totalidad y en su complemento. ¿Ok? Seguimos. Si es que dice, toda la escritura es útil, acuérdese, Génesis a Malaquías, es útil e inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra aquí perfecto no quiere decir que usted no se equivoca. La palabra perfecto es el griego artios, que dice aquí, después la misma escritura da la definición y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Este es el gran problema que nosotros estamos teniendo. Queremos llevar una iglesia
a un nivel a un nivel de observancia, a un nivel de cambio en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida espiritual. Queremos constantemente ver a las personas que han recibido a Jesús cambiar sus vidas. Pero le estamos diciendo, ustedes no tienen que tener un sistema estructurado, ustedes no tienen que tener una guía de obediencia, ustedes ya no tienen que obedecer muchas de las cosas. Cuando nos dice aquí, de Génesis a Malaquías, es la base que te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir para que tú, hombre y tu mujer, seas perfecto para toda buena obra. Y ahí es donde entra el conocer los mandamientos, las instrucciones, porque las instrucciones no me van a dar salvación. Ya aquí dice, la salvación te viene por fe, pero los mandamientos, las instrucciones te van a redarguir, te van a instruir, te van a enseñar, te van a dirigir para que tú y yo podamos ser perfectos hombres para buenas obras. Te van a enseñar cómo ser un buen hombre, te van a enseñar cómo ser una buena mujer, te van a enseñar cómo ser un buen administrador de tu dinero, te van a enseñar cómo comer sano y tener un organismo sano, porque no solo se trata de que, pues es que ya porque no como lechón, porque ya no como puerco, porque ya no como camarones, porque ya no como langosta, porque la Biblia lo prohíbe. Pero si tú vas científicamente, aún medicinalmente por los doctores, siempre te van a decir, el cerdo es malo, los camarones son malos. ¿Por qué? Porque los camarones fueron diseñados con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de Dios diseñar al camarón? Hacer una limpieza en el mar. Y estas camarones están alimentando de los desechos. Son como las cucarachas terrestres que se alimentan de la basura, los desechos. Las ostras, cuando usted ve las ostras que son como filtros, que literalmente están filtrando toda la suciedad del mar, y después usted las tiene ahí en su plato. El ácido diúrico el cerdo es un animal que no lo quema, se queda en la carne, y después nosotros la consumimos. Así es que cuando el creador te está diciendo, no hagas esto, es como el comercial que a veces vemos en la televisión que nos dice, es por tu bien. O sea, tú no vas a ganar la salvación, pero vas a ganar una vida sana, vas a ganar una vida duradera, vas a ganar una vida feliz, vas a ganar una vida dichosa si tú aprendes cómo caminar. Y por eso es que los mandamientos nos imponen. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la obediencia de los mandamientos voluntariamente. ¿Cómo es eso? Nadie te tiene a ti que decir qué hacer. Y el gran problema muchas veces es que como pastores tú quieres estarle diciendo a la gente, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, no, nuestro trabajo es enseñarle a la gente, esta es la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Tu decisión es cómo yo quiero vivir la vida. Yo no te voy a decir, mire hermano, usted está haciendo esto está mal, usted no lo debe hacer. No, hermano, esto es lo impuro, esto es lo puro. A nosotros nos toca decidir cómo quieres vivir tu vida. ¿La quieres vivir en consecuencias malas, maldiciones, o la quieres vivir en bendición? Si tú quieres vivirla en bendición, aprendamos de Dios que le dijo a Moisés, dile al pueblo, he aquí que yo os pongo sobre vosotros la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a tus generaciones. Dios le dijo, yo no te voy a obligar qué hacer, pero en esta montaña que corresponde a las bendiciones, te voy a dar las bendiciones que te van a alcanzar si tú obedeces. En esta otra montaña que representa las maldiciones, las consecuencias, te voy a poner las consecuencias si tú no quieres vivir de acuerdo a lo que yo te dije. Y todo esto te va a sobrevenir. Ahora, tu decisión es pararte frente y decir, ¿quiero vivir con estas bendiciones o quiero vivir de esta manera? Y preguntémosle al pueblo, porque el pueblo de Israel fue desobediente como usted y yo.
Y el pueblo de Israel vio la columna de humo, la nube de fuego, abrir el mar rojo, ver maná, ver codornices, ver una roca que le salía agua. ¿Qué no vio este pueblo? Y aún así, cuando ellos entraron a la tierra, estaban adorando a otros dioses. Y aún así estaban renegando a veces decimos, este pueblo de Israel, pero usted y yo estamos igualitos. Y a veces peor, porque ya vimos lo que le pasó a un pueblo desobediente. Y aún así todavía seguimos con la desobediencia. Es como cuando usted vio, es como cuando un niño vio que alguien fue y puso la mano caliente, la mano en la plancha caliente y se quemó. Y al niño vio, se quemó. Y estás viendo, pero ahí después va el niño de curioso y pone la mano, sabiendo que hizo daño, sabiendo que la personita que fue y puso mano en la plancha caliente gritó y le dolió, y él se dio cuenta, después va de curioso y ¿qué hace? Pone la mano y, de ver así quemaba. A veces nosotros leemos todas estas historias y aún Pablo dice en Corintios, todas estas historias están como testigos para nosotros, para que no hagamos los mismos errores, para que no cometamos los mismos errores, para que seamos mejores. Pero a veces no queremos ser mejores. Así es que, entonces, aprender la diferencia entre lo bueno, entre el estudio de lo permitido y lo prohibido merece tener prioridad, ya que centra la mente del hombre, instruye en muchos aspectos, modales, respeto, etcétera, etcétera. Además, son el mayor bien que Hashem, que Dios concedió para la vida pacífica en este mundo, una vida de paz, ya que si se cumplen los preceptos, hay paz en el mundo. Si usted hace lo que tiene que hacer, le va bien. Si usted hace lo que tiene que hacer en la calle, cuando usted va manejando, le va bien. ¿Por qué? Porque usted respeta las leyes de tránsito. Usted va al límite. Usted se detiene cuando se tiene que detener. Usted hace lo que tiene que hacer. Usted le va bien. Usted hace lo que tiene que hacer como ciudadano. No se mete en problemas. Le va bien. La policía no lo anda buscando. Usted vive seguro. Imagínese la gente que anda en negocios ilícitos. Ellos ven un policía y tiemblan. Ellos se esconden. Ellos no pueden dar la cara. Muchos de ellos no pueden hacer figuras públicas, no pueden salir público, aunque tienen muchísimo dinero. Siempre están escondiéndose. ¿Por qué? Porque en el momento que ellos salgan públicos, les echan el guante, como dicen por ahí. Entonces, imagínese la vida la vida de esta gente. Y Dios le dice a usted, si usted hace todo esto, va a tener paz, va a haber paz en el mundo, lo cual le permitirá estudiar estos temas con tranquilidad a fin de poder ganarse la vida del mundo venidero. Estos pueden entenderlos todos, el chico, el grande, el hombre y la mujer, el de mente amplia o estrecha. Así es que la santificación del nombre, todos los israelitas, literalmente la casa de Israel, toda la casa de Israel. Y si usted aceptó a Yeshua, usted es la casa de Israel. Usted y yo somos la casa de Israel. Así es que todos los israelitas, incluyéndolo usted y a mí, todos los israelitas, tienen el deber de santificar el gran nombre de Dios, el gran nombre de Hashem, como expone. Yo debo ser santificado entre los israelitas. Levítico 22:32. De aquí viene este mandamiento. Levítico 22:32. Y están advertidos de no profanarlo, como expone, no profanen mi santo nombre. Levítico 22:32. So, nos dice santificar el nombre y no profanarlo. Ahora, muchas veces, dentro del estudio de las raíces hebreas, se nos dice, profanar el nombre es no pronunciarlo. Oh, no, tú no puedes decir, por ejemplo, Yahweh. No, tú no puedes decir el nombre. Tú no puedes decir Yud Hei Vav. No, porque cuando tú lo dices, lo profanas. A eso no se refiere. ¿Ok? Porque realmente hoy mucha gente le dice Yahweh, Yahvé, Yud Hei Vav, Adonai, Hashem, Elohim.
Hay mucha gente que dice, no, hay muchísimos rollos que dicen, Jehová es el nombre y ese es el nombre. Mire, la verdad es que nosotros vamos a saber el nombre cuando el Mesías nos lleve al templo y estemos delante de la presencia y el nombre de Dios sea mencionado. Es cuando nosotros lo vamos a saber. Por lo tanto, si hoy en día usted está tranquilo con decirle Jehová, con decirle Yahweh, con decirle Adonai, con decirle Hashem, siempre y cuando usted no moleste la fe de los demás, quédese tranquilo, quédese tranquilo. ¿Por qué? Porque nadie tiene la verdad absoluta. Nadie puede decir, este es el nombre y darlo por sentado y decir, Jehová es el nombre y ese es el nombre que todo el mundo debe mencionar. No, yo en lo personal prefiero decir Adonai, que es mi Señor, dándole exaltación al Rey. Aún cuando nosotros vemos las oraciones, usted ve todas las oraciones que siempre dicen, Barú atá Adonai, Barú atá Adonai. A veces somos tan estrictos que nos oímos mal, porque no sabemos. A veces empezamos y decimos Barú atá Yud Hei Ba Hei, y en la siguiente oración Barú atá Adonai, y o le decimos Yud Hei Ba Hei, o le decimos Adonai, o le decimos Yahweh, pero a veces en un mismo ratito cambiamos el nombre una y otra y otra y otra vez. Por eso, usted muy rara vez me va a escuchar decir Yahweh, no porque no quiera pronunciar el nombre, sino porque yo he tomado la decisión personal, esta es decisión personal mía, no tiene que afectar en nada de ustedes, de decir Adonai. Usted me escucha decir en las oraciones, Barú atá Adonai, bendito eres tú Adonai. Usted me escucha ver en las lecturas cuando yo leo y veo el nombre que dice Jehová, yo digo Adonai. Cuando aún yo escribo Yahweh en mis escritos, yo pronuncio Adonai, pero eso es muy personal mío, ¿ok? No, yo no le estoy diciendo eso haga usted, sino eso es muy personal mío. ¿Por qué? Porque a través aún del estudio con mi maestro Rico Cortés, yo he aprendido que aún cuando se mencionaba el nombre Yud Hei Ba Hei en el templo, había todo un protocolo. Y esto, cuando usted estudia el templo, usted se da cuenta que siempre que el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Yud Hei Ba Hei y acto seguido, después de eso, todo el pueblo se tenía que postrar al piso, literalmente cara al piso, postrarse. Inmediatamente después de Yud He Bahei pronunciar el nombre, todo el mundo se postraba al piso y decían, bendito sea su nombre glorioso por toda la eternidad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ese era el protocolo. Pero nada más se lo dejo ahí para que usted lo vea. ¿Cuándo se mencionaba el nombre? Aún ni Judá, nuestros hermanos, mencionaban todo el tiempo el nombre. ¿Cuándo se mencionaba el nombre a través de la escritura? Yom Kippur. Era el único día del año que el sumo sacerdote pronunciaba el nombre sagrado de Dios. Pero esto lo vamos aprendiendo poco a poco. Así es que dice, ¿cómo es esto de santificar el nombre y no profanarlo? Bueno, cuando se presenta a un gentil o uno de las naciones que obliga a un israelita a transgredir alguno de los preceptos mencionados en la Torá bajo amenaza de muerte, que transgreda para evitar que lo maten. ¿Ok? Esto es interesante porque dice, si viene alguien de las naciones y obliga a un israelita a transgredir un mandamiento o se muere, que transgreda el mandamiento, pero que no se muera. No, eso es muy contrario a lo que nos han enseñado. Espéreme, que voy a seguir leyendo. Dice que transgreda los preceptos. Sí, era ahí. Cerca de los preceptos, los cuales una persona debe cumplir y vivir con ellos. Levítico 18:5 dice, una persona debe cumplir los mandamientos y vivir con ellos. Eso está diciendo, vivir por ellos y no morir por ellos.
El tratado del Talmud, Yomá 85b, nos dice que hay que vivir por los mandamientos y no morir. Y el que decida morir para evitar cometer la transgresión será responsable y deberá rendir cuentas a Dios por su vida. ¿En qué casos corresponde dicha norma de preferir la vida a la transgresión? Ahora vamos a estudiar este caso. ¿En qué casos? En todos los preceptos, excepto la prohibición de la idolatría, las relaciones íntimas prohibidas y el asesinato. Estos tres no los puede transgredir. Usted tiene que morir. Usted puede salvar su vida con cualquier otro mandamiento de la Torá, pero si tiene que ver con idolatría, relaciones íntimas prohibidas y asesinato, respecto de estas tres transgresiones, si se le dice transgrede o te mato, que no transgreda aunque lo maten. Por eso cuando los tres amigos de Daniel se les dice inclínense ante la estatua o se van quemados al fuego, ellos dicen mátanos, porque eso era idolatría, eso era postrarse ante un Dios, ante un ídolo. Ellos dicen preferimos morir. Todo lo que tiene que ver con idolatría, relaciones íntimas prohibidas y asesinato, usted no los puede transgredir. Es que si no pierdo la vida, la Torá dice pierde la vida. Por eso muchos judíos en el Holocausto murieron, porque se les exigía que ellos cometieran idolatría, que ellos renegaran de su Dios, maldijeran a su Dios. Y el judío dijo, prefiero morir. Pero hay otras cosas. Dice aquí época de persecución. Todas estas normas se aplican cuando no es época de persecución contra el pueblo judío, pero en tiempos de persecución, como cuando algún perverso dictador como Nabucodonosor y sus secuaces decretan la persecución contra los israelitas a fin de anular su religión o alguno de sus preceptos, se debe entregar la vida antes que transgredir un precepto, sea el precepto que sea, tanto si lo obligan a transgredir ante 10 israelitas o ante los no judíos. Dice la parte de aquí abajo. El individuo sobre quien recae el deber de dejarse matar y no transgredir, y transgrede para salvar su vida, profana el nombre de Dios. Y esto se llama el término Hilul Hashem. Y si lo efectúa en presencia de 10 israelitas, profana el nombre de Dios, el nombre de Hashem en público, y no cumple el precepto positivo de la santificación del nombre de Hashem, y transgrede el precepto negativo contra la profanación de su nombre. Ya ve que no se trata de la pronunciación, sino se trata de el testimonio que tú das. Dice aquí, el que fue obligado a practicar idolatría, que es la transgresión más grave de todas, no recibe la pena de caret o el castigo divino, y menos ha de ser sentenciado a la pena de muerte decretada por un tribunal rabínico. Obviamente, esto también es válido con el resto de los preceptos expuestos en la Torá. En cuanto a las relaciones íntimas prohibidas, si en un descampado o fuera del campamento, el hombre la fuerza y se acuesta con ella, con una mujer virgen, a la chica no le harás nada, pues ella no cometió ninguna transgresión, fue violada. Si los no judíos dicen a las mujeres israelitas, entréguenos una de ustedes para impurificarla, de lo contrario, las impurificaremos a todas, que se impurifiquen todas, pero que no entreguen un alma israelita. De igual modo, si gentiles dicen a los israelitas en general, entréguenos uno de ustedes para matarlo, de lo contrario, los asesinaremos a todos, no deben entregarles un alma israelita, aunque ello signifique la muerte de todos. No obstante, si piden una persona en particular y dicen entréguenos a tal persona o los asesinaremos a todos ustedes, si sobre ese individuo pesa una sentencia de muerte, como
Sheba ben Bigiri, que estaba sentenciado por haberse rebelado contra el gobierno. Segunda de Samuel, capítulo 20. Deben entregarlo. Esta historia está bien interesante, no se la voy a leer, pero cuando usted tenga tiempo, segunda de Samuel, capítulo 20, un hombre que se rebeló contra David y van al campamento y lo piden y literalmente lo matan. Segunda de Samuel, capítulo 20. Se la voy a enseñar aquí nada más para que vea. Dice, aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Se rebeló, rebelión. Y luego y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas, pero déjenme lo llevo a la parte, a la última parte. Aquí, no se la, versículo 17, cuando él se acercó, que iba Joab, el capitán de David, iba a traer a este hombre, dice, cuando él se acercó, dice, versículo 17, cuando él se acercó a ella, a la mujer, dijo a la mujer, ¿eres tú Joab? Y él le respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu siervo. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Adonai? Joab respondió diciendo, nunca, nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa es así. Y ahora le va a presentar el caso. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey. Entregar a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, la mujer sabia, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Lea la historia, capítulo 20, lea toda. Yo no le leí el principio y el final. Este hombre se revela y va a Joab y dice, vamos a sacar a este hombre porque lo vamos a sacar. La mujer, que sabia, dice, hey, vas a destruirlos a todos, somos parte de Israel, somos una de las ciudades madres de Israel. Y dice Joab, mi intención no es matarlos a ustedes, pero mi intención es hacer justicia con el malvado. Cortan la cabeza, se la avientan y dice que Joab se va. Era lo que iba buscando y se va. Y no destruyó la ciudad. Pero dice, pero si ese individuo no está sentenciado a muerte, no deben entregar un alma israelita, aunque maten a todos. A veces es mejor cortar la cabeza de alguien que está mal, a que todo se vaya infectado. A veces, cuando en una congregación hay pecado y rebeldía, es mejor cortar la cabeza de ese rebelde a que el rey mande juicio sobre toda la casa. Porque el rey va a andar buscando, y su juicio va a andar buscando al culpable. Y si a veces nosotros como pastores protegemos, cubrimos, nos va a caer a todos. ¿Qué es mejor? Como dijo Pablo, entrégaselos a Satanás para que su alma sea librada. Eso no quiere decir que literalmente se van a ir al infierno, quiere decir para que sean acongojados, para que tengan sufrimiento, tengan disciplina, pero al final entiendan.
que les vaya un poquito mal en la vida para que entiendan. Curación por medio de prohibiciones. Lo que dijeron los sabios sobre las transgresiones cometidas por coerción en cuanto a la diferencia entre los tres aspectos específicos y todos los demás, también es válido en casos de enfermedad. ¿De qué modo? Quien se enferma y está moribundo y los médicos hayan recomendado determinado tratamiento que implica alguna transgresión de la Torá, hay que obedecerles. Incluso si ello implica la transgresión de todas las prohibiciones de la Torá. Y hace un punto. Fuera de la idolatría, las relaciones íntimas prohibidas y el asesinato. Te puede romper todo lo demás, menos estas tres cosas. Y cuando en Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén dice, vamos a decirle a los gentiles que están llegando que guarden estas tres cosas, son las tres cosas que nadie puede romper. Le estaban diciendo, el fundamento de la Torá tiene que estar en ellos. Prohibición de relaciones prohibidas, asesinato, idolatría y comer sangre. Y luego dice aquí, prohibiciones que no se deben transgredir ni siquiera en el caso del peligro de la vida. ¿De dónde derivamos esto? ¿De dónde derivamos que aún en caso de peligro de vida se ha de transgredir? No se han de transgredir ninguna de estas tres prohibiciones de lo expuesto en Deuteronomio 6:5. Ama a Dios, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos, incluso a costa de tu alma. No la puedes transgredir, aunque te cueste el alma, porque dice ama al Señor con toda tu alma, corazón, alma y tus recursos. Y a veces, no, el alma es sentir bonito. No, el alma es darlo todo. ¿En qué situaciones corresponde a lo mencionado acerca de que solo en caso de peligro de vida está permitido procurar la sanación, transgrediendo el resto de las prohibiciones? Cuando es de manera que genere placer, por ejemplo, cuando el enfermo precisa comer alimentos prohibidos, o james, alimentos leudados, prohibidos en Pesach, o si debe comer en Yom Kippur. No obstante, si la prohibición no genera ningún placer, por ejemplo, hacer una venda o faja con james o con orlag, frutos prohibidos, o cuando se da de beber algo que contiene ingredientes amargos, agresivos, mezclados con alimentos prohibidos, en tal caso está permitido, aun si no está en peligro de muerte. Por eso en Yom Kippur se puede comer. Sí, tiene una enfermedad física. Si usted no puede ayunar todo el tiempo, puede comer algo, puede tomar agua para tomar sus medicamentos, pero tenemos que esforzarnos nosotros al máximo. Pero el Padre dice, tu vida está primero, tu vida. Fuera de esta está interesante, mire, el 9. El hombre que haya puesto su ojo en una mujer y haya enfermado gravemente al punto de estar por morir, y los médicos dicen que su único remedio, si los médicos dicen su único remedio es que tenga relaciones íntimas con ella, incluso si es mujer soltera, no se le permite siquiera que hable con ella desde detrás de una cerca, a pesar de que de lo contrario moriría, que se muera. Ello es para preservar a las mujeres israelitas del libertinaje y evitar que lleguen a las relaciones íntimas prohibidas, para proteger a la mujer. Nada de que se está muriendo y la única forma, no, que se muera. Que se muera. No, pero la única forma es que mira, que se muera. Profanación del nombre de Hashem, el nombre de Dios, Hilul Hashem, quien transgreda voluntariamente, ¿ok? Porque aquí viene la clave, no es la pronunciación, sino dice, quien transgreda voluntariamente, sin ser forzado, alguno de los preceptos expuestos en la Torá, desdeñosamente, tan solo para despertar su ira, profana el nombre de Hashem. Por ello, la Torá expone sobre los juramentos en falso,
pues así profanarás el nombre de tu Elohim, yo soy tu Señor. Levítico 19, 12. O sea que profanar el nombre de Dios es, yo traigo un tzitzit, y ahora no se lo puedo enseñar porque, no, sí, los traigo por dentro, por aquí. Yo tengo un tzitzit, pero si yo voluntariamente al traer un tzitzit, yo decido portarme mal, portarme injustamente con una persona, voluntariamente yo lo decido, yo estoy profanando el nombre de Dios. No se trata cómo yo lo pronuncie, sino mi actitud. Si yo estoy teniendo como observante de sus mandamientos, pero las personas no ven un cambio en mí, yo estoy profanando el nombre de Dios. Si mi esposa no ve un cambio en mí, estoy profanando el nombre de Dios. Si mi esposo no ve un cambio en mí, estoy profanando el nombre de Dios. Así que no se trata de pronunciación. No se trata que si tú dijiste Yahweh, no, ya profanaste el nombre. No, se trata de que si tú dijiste Yahweh, pero estás haciendo cosas indebidas. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos, hermanos. Yo siempre digo, a veces tenemos que estar explicando todos los aspectos de nuestra vida, cuando realmente lo único que tenemos que hacer es cambiar los aspectos de nuestra vida. No tenemos que estar explicando, porque la gente nos observa, la gente nos ve, la gente dice, bueno, y tú no me dices esto y mira cómo actúas. Bueno, tú traes el sí, pero le gritas a tu trabajador, maltratas a tu trabajador, no les pagas a tiempo, los explotas. Eso es profanación del nombre. Te conocen como un mentiroso, un embustero, te conocen como una persona que no cumple su palabra, te conocen como una persona que pleitera, que busca pleitos. Eso es profanación del nombre. Y a veces nos enfocamos tanto en otras cosas y no le ponemos atención a esto, que es el fundamento. Si nosotros entendiéramos estos fundamentos, 99% de las guerras que se dan allá en las redes sociales se terminaría. Así es que dice, conducta social de un maestro. Hay cosas que se consideran profanación del nombre de Dios, de Hashem. Si el que las comete es una persona grande en la Torá, célebre por su piedad y como tal representante de los valores de la Torá, así acciones que induzcan a la gente a hablar desdeñosamente de la persona que las cometió, a pesar de que no sean transgresiones, oiga, solamente con que la persona hable de usted, sin que usted cometa transgresiones, dice propiamente dichas, se considera profanación del nombre divino. La gente habla de usted y aunque usted diga, pero yo no lo cometí, la Torá lo dice, has profanado el nombre porque la gente está hablando de ti. Ahora, no somos moneditas de oro, la gente va a hablar de nosotros todo el tiempo, pero por ahí dice un dicho muy mexicano, cuando el río suena, porque piedras trae. Y sinceramente, siempre van a hablar de nosotros. Pero la forma en que la gente escucha hablar de nosotros, cuando conoce tu carácter, cuando conoce tu identidad, cuando conoce tus acciones, la gente dice, no, yo no puedo creer eso. Y la misma gente detiene, no, yo sé quién es él. So, tenemos que crear a través de nuestras acciones una imagen que pueda detener aún las calumnias que vienen de nosotros. Porque dice aquí, acciones que induzcan a la gente a hablar desdeñosamente de la persona que las cometió, a pesar de que no sean transgresiones propiamente dichas, se considera profanación del nombre divino. Por ejemplo, comprar, y aquí va a dar unos ejemplos. Por ejemplo, comprar y no pagar de inmediato cuando dispone del dinero y cuando el vendedor le exige el pago y él lo posterga. Bromear en demasía. Es malo bromear, especialmente cuando usted bromea pesado.
Eso no quiere decir que usted no va a bromear, sí, pero hay que conocer el límite y que la gente vea no, esta persona tiene un límite. Comer y beber en lo de gente vulgar o entre ellos, pero pero por supuesto, es loable invitarlos a la casa de uno para influenciarlos positivamente. Eso no quiere decir no te juntes con ellos, pero júntate con ellos para influenciarlos. Pero que cuando tú estés con ellos, no te confundan con uno de ellos. Yeshua anduvo todo el tiempo, decía, con prostitutas, con ladrones y con borrachos. Pero nunca vimos al Rebe Yeshua, a nuestro maestro Yeshua, decir, tu maestro es un borracho, tu maestro es un glotón, tu maestro duerme con mujeres. No, tu maestro come, tu maestro anda, pero nunca dijeron, tu maestro hace. So, la Torah no dice, aléjate completamente de ellos, pero la Torah dice, haz distinción, que la gente diga, esa persona anda, pero los está influenciando. Pero cuando tú llegas a un lugar y ellos te influencian y tú te asimilas a un punto en de, pues ya parece como de ellos, estás profanando el nombre de Dios. No hablar con la gente, no hablar con la gente de forma amable, es profanar el nombre de Dios. No recibirlos cálidamente, es profanar el nombre de Dios. No recibirlos cálidamente, sino ser un buscapleitos, irascible y otras acciones similares. Toda es según la grandeza del sabio en cuestión, debe ser exigente consigo mismo y más estricto de lo que específicamente le impone la ley. Si usted es un maestro, su nivel de observancia debe estar aquí. No pretenda que la gente esté ahí con usted. La gente quizá va a estar aquí, pero usted como maestro y como influencia, usted debe ser ejemplo excepcional de lo que usted enseña, de los valores que usted enseña. Y esto es un fundamento de la Torah, porque de lo contrario, usted está profanando el nombre de Dios, Hilul Hashem. Asimismo, si el sabio es exigente consigo mismo, habla amablemente con la gente, se vincula con ellos, lo recibe cálidamente, si es humillado, no responde humillando, respeta a todos, aún a quienes le ridiculizan, comercia con honestidad, no suele frecuentar las comidas de gente vulgar, ni se sienta con ellos, y solo se le ve dedicado a la Torá, cubierto con los tzitzis, flecos y con los tefilim, y en todos sus actos es más estricto de lo que la ley le exige, siempre y cuando no sea ermitaño y no pierda la cordura, y todos lo elogian, lo quieren y se sienten atraídos por sus acciones. Este santifica a Dios, a Hashem, y sobre él expone. Isaías 49:3, y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien seré glorificado. Qué gran responsabilidad tenemos como maestros, ¿verdad? A veces queremos prender una cámara y decir, soy maestro de la Torá, pero cuando vemos estas cosas, no nos quedan ganas de decir, quiero ser maestro de la Torá, porque no es lo que yo digo, es lo que yo hago. Por eso a mí siempre me gusta decir, ser un gran maestro de la Torá no requiere de horas y horas y horas de preparación y estudio, sino tener una convicción de lo que tú estás enseñando a través de tu estilo de vida. Y ahí se acaban los amenes. Porque de esa manera, o engrandecemos y glorificamos, santificamos el nombre de Dios, o lo profanamos. Y déjeme decirle que muchos de nosotros estamos profanando el nombre de Dios con nuestras acciones. Con nuestras acciones. Después lo que sigue es prohibición de borrar el nombre. Los nombres divinos son 7. De acuerdo estos son los nombres divinos. El tetragrama Yud Hei Vav Hei, que es un nombre explícito que también se puede escribir Aleph Dalet Nun Yud, que es Adonai. Y los siguientes:
El, Eloa, Elohim, Ejeye, Shaddai, Sebaot. Esos son los 7 nombres que no se pueden borrar. Esto es más para la gente que escribe, que escribe sus rollos de Torah y que no puede borrar. Dice, no se puede borrar. El resto de los calificativos con que se alaba a Dios, a Hashem, como compasivo, misericordioso, grandioso, poderoso, imponente, fiel, celoso, fuerte, etcétera, son como los demás escritos sagrados y está permitido borrarlos, pues son nombres, pues no son nombres divinos. No obstante, solo se está permitido borrarlos en caso de ser necesario. De lo contrario, usted no está prohibido. Por eso usted ve que muchos de nuestros hermanos judíos escriben, aún en inglés, escriben la G, una rayita y la D, God. No escriben toda la palabra, porque por el respeto que tienen. O a veces nos ve a nosotros escribir la D, una rayita y la S, la O y la S, para decir Dios. Y cuando usted ve la rayita, literalmente usted ve a un hombre como si el hombre se estuviera postrando en reverencia a Dios. La rayita que se está postrando. Y son formas de honrar el nombre. Usted no tiene que hacerlo así, pero son formas que se dan de honrar el nombre. ¿Okay? Prohibición de destruir elementos del gran templo. No se puede destruir, arruinar. Nada que sea del gran templo, que sea de madera. De igual modo, el que para arruinar queme madera consagrada al templo será azotado. No se puede quemar. Pero si aquí dice aquí, si un hereje, una persona hereje que escribe el nombre, que escribe textos, dice, pero si un hereje israelita escribe un sefer rollo de la Torá, entonces dice, un sefer rollo de la Torá, entonces ha de quemarse el sefer junto con las referencias sagradas. ¿Por qué? Porque debido a que él, el hereje, no cree en la santidad de Dios, un hombre que no cree en Dios, pero luego dice, pero si un no judío escribe un nombre divino, el texto debe ser enterrado. O sea, no es cualquier persona. Los judíos no rechazan a cualquier persona. Dice un hereje, sea un judío, sea un judío, un hereje que no cree en Dios. Pero si es una persona que escribe un nombre divino que no es judío, aún así se debe ser enterrado. Lo mismo se aplica a los textos sagrados desgastados o que hayan sido escritos por un no judío, hay que enterrarlos. Y todo esto es respeto del nombre que tiene que ver. ¿Okay? Esta parte la voy a dejar. Quería terminar esta parte, pero me pasé 1:10 minutos, pero como usted puede ver, habla de la profecía, el don de la profecía, y es todo un capítulo bien largo, incluyendo el capítulo 8, que sigue hablando de Moisés, y el capítulo 9, que dice el profeta no debe agregar nada, y el capítulo 10, señales de un profeta genuino, profecías buenas y malas, y termina ahí ahí termina. ¿Ok? Toda esta parte la vamos a ver la próxima semana. Aquí el capítulo 7. Niveles de profetas, profecía. Vamos a hablar un poquito acerca de la profecía, ya que en raíces hebreas, ¿se debe creer en la profecía? Hay un patrón bíblico. Ahora, que se levante una persona cada semana a estar trayendo palabra de Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, y que esas palabras vayan fuera de la Torá, ya es otra cosa. ¿Ok? Que se levante una persona a decir, Dios me dijo, Dios me habló, y vaya alejado de la Torá, es otra cosa. Todo depende cómo veamos las cosas. Antes había grandes profetas, gente de alto rango, por eso había unas reglas que se tenían que seguir, pero hoy en día tenemos que ver lo que tenemos. Dios sigue hablando a través de los hombres, pero está lo que se llama el don de la profecía,
y el oficio de la profecía. El don de la profecía, todo mundo lo puede tener. Usted va a la esquina y de repente en la esquina usted está un hombre, un vagabundo que no tiene casa, no tiene lugar donde irse. Y de repente se levanta este vagabundo y lo ve y dice, lo que tú estabas hablando ayer en tu oración con Dios, Dios te la va a contestar. ¿Ese hombre fue un profeta? No, ese hombre actúa en el don de la profecía. No lo conoce, no sabe quién es, pero Dios quería darle un mensaje y levantó ese vagabundo por ahí que estaba por ahí para revelarle algo que nadie sabía más que usted y Dios. Y de repente este hombre se levantó y dijo, ayer tú estabas pidiéndole a Dios y Dios te va a dar lo que tú estabas pidiendo. Es que no necesariamente tiene que ser una persona ungida para traerte un mensaje. Tú vas al doctor y en el doctor, como me pasó a mí, de repente el doctor te dice, yo no sé por qué es, pero siento decirte que lo que tú estás pasando es por esto y esto y esto. Y yo no creo en Dios. Y todavía te dicen, yo no creo en Dios. Esa palabra no es de Dios, porque esa persona no cree en Dios, pero esa persona tiene un don el don de la profecía. La profecía pasó por ahí y Dios le dio un mensaje. Así es que la próxima semana vamos a estar hablando de la profecía, porque acuérdense, esto es fundamentos de la Torá. Y con esto vamos a cerrar los fundamentos de la Torá. Si usted aprendió en estas 3 y la próxima 4, en estas 4 lecciones, lo básico y fundamental de la Torá, todo lo demás que vamos a ir construyendo va a ir más sólido. ¿Por qué? Porque ya hablamos de cosas bien interesantes en estos 3 videos. Este es el cuarto, no, ya será el quinto. La próxima semana será el quinto. Así es que, pero si usted aprende esto, después todo lo demás lo vamos a ir construyendo bien, bien interesante a medida que vayamos viendo las leyes las leyes de la Torah en sus categorías y vamos a ir viendo todo esto. Así es que sigamos adelante, siga con nosotros cada semana estudiando y aprendiendo la Torah de Dios, cómo obedecer la Torah de Dios en su espacio de estudio, Berea. Nos vemos la próxima semana. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Shalom.